Televisa presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Se anuncia con bombo y platillo la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una mega obra que tendrá un costo de alrededor de 120,000 millones de pesos, una construcción en la que van a participar los consorcios internacionales y nacionales más importantes. Estará aquí con nosotros el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Platicaremos con él sobre este tema. Soy Marco Antonio Mares, esto es Alebrijes. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marco. Bueno, el tema de oportunidades, que se cambia, prospera. Sabemos que estos programas han venido cambiando de nombre durante varias épocas, pero esto, bueno, lo que se quiere es que ahora sí no siga la línea de la pobreza igual. A pesar de estos programas, sigue la línea de la pobreza igual que la que teníamos. Realmente sigue siendo todas estas personas, estos millones de personas en esta condición. Así que bueno, vamos a platicar con Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social, para ver cómo cambian realmente de oportunidades a Prospera y cómo podemos saltar ya este ciclo de la pobreza. Así es, Pepe, vamos a hablar de este tema, pero por lo pronto el jefe del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía al Congreso de la Unión el paquete económico que integra a la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y los criterios generales de política económica. Entre los datos más relevantes está el del crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Se anticipa que México estaría creciendo en el año 2015, al cierre del 2015, a una tasa del 3.7%. Se reduce de entrada este pronóstico contra lo que el propio gobierno había establecido en precriterios de 4.7 a 3.7 y pues representa una diferencia de un punto porcentual del cierre del 2014 de 2.7% que está esperando el actual gobierno. Un crecimiento para este año que muchos analistas están poniendo en entredicho o que esperan que apenas estaría alcanzándose esta tasa de crecimiento. Por lo pronto se presenta un paquete económico que el gobierno mexicano considera contracíclico, un paquete que tiene un acento especial en el nivel del gasto público. 4.6 billones de pesos va a ejercer esta administración para el año 2015, grandes obras de infraestructura, entre ellas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para el cual se destina un presupuesto muy importante. Pepe, ¿cómo ves tú este paquete? Mira, lo veo, yo creo que sí, trae seriedad en cuanto a que un mayor crecimiento, un menor déficit público, es lo que se busca en criterios, así lo están planteando. Creo que esta parte es seria. Lo que sí es, hay que darle credibilidad al tema del crecimiento. No lo hemos logrado, Llevamos 2 años donde se estima crecer a tanto y no logramos ese tanto de crecimiento. Tan solo en este año, bueno, recordar, se empezó con un crecimiento que podía ser de casi de más del 3.5%, se bajó al 2.7% y bueno, ahí se ha quedado. Realmente tenemos problemas con el crecimiento, cómo crecer, cómo hacerlo, cómo hacer despegar al mercado interno, porque seguimos dependiendo mucho de la economía de Estados Unidos, de si le va bien a la economía de Estados Unidos, si jala el sector exportador manufacturero de México, nos va bien, pero el tema es cómo hacerlo en el mercado interno, aquí con nosotros. Y este año conste que hubo un déficit público para este gasto contracíclico que se echó a andar. El tema es que bueno, sí llegue realmente rápidamente a donde tiene que llegar, si haya esta generación de demanda interna, de consumo interno, y se mueva la economía. Es el reto que tiene el gobierno mexicano ahora, crecer más, o por lo menos crecer como lo está planteando en esta nueva meta que es para el 2015. Bueno, y ya está aquí con nosotros el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y comunicarme con el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Sin lugar a dudas, una de las noticias más relevantes que se han dado a conocer en los últimos días es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un aeropuerto que está siendo considerado como una mega obra y es una obra transeccional. Yo te pediría, Gerardo, en primer lugar, que nos platicaras cuáles son las razones de construir un nuevo aeropuerto y cuáles son los horizontes que se tienen planteados para llevar adelante esta mega obra.
Gracias, Marco, muy importante. El presidente Enrique Peña Nieto ha planteado una tesis muy importante de política pública: hacer de México una plataforma logística global. Que nos sigan viendo como un país en donde se pueden producir bienes de manufactura con alta tecnología. Como somos hoy potencia en automotores, en los últimos 2 años nos hemos convertido en la cuarta potencia mundial de exportación de automotores, en telecomunicaciones, en partes de aeronáutica, en partes en un momento dado de la industria satelital, cuestiones que no pensábamos. México hoy está siendo visto como ese país que los puede producir, y para eso necesitamos una gran infraestructura que le dé servicio a esta producción. Buenas carreteras, buenas autopistas, buenos ferrocarriles, buenos aeropuertos. Nuestro aeropuerto actual, el punto fundamental es que hace 20 o 25 años se detectó que era insuficiente, porque tiene 2 pistas muy pegadas a 300 metros de distancia, con lo que no se pueden hacer aterrizajes y despegues simultáneos. Al estar así, no puede crecer en recibir más turismo, en recibir más inversiones, en recibir más negocios, en un momento dado en recibir más carga. No tiene área para hacer una plataforma logística que pueda recibir bienes por la vía más rápida, que es el avión, darles un valor agregado con trabajadores mexicanos y exportarlos. Entonces, esto es en esencia una fórmula global para generar más empleo en el país, empleo bien pagado, de buena calidad y empleo formal. Entonces, esa es la tesis central del tema. No es tan solo un proyecto aeroportuario, es parte de toda una tesis, vamos a decir, de política pública que le ayude al país a avanzar más rápidamente en su desarrollo económico y en su desarrollo social. Sí, así es. Gerardo, buenas noches. Fíjate que pues no estamos acostumbrados a un proyecto de esta magnitud. 120,000 millones de pesos se calcula alrededor, son 10,000 millones de dólares. Es un megaproyecto. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué compañías constructoras pueden entrar? ¿Cómo se definió a este arquitecto, a Norman Foster, que es conocido mundialmente? ¿Cómo se definió? ¿Cómo se va a echar a andar todo esto? Foster fue parte de una gran selección de arquitectos renombrados del mundo y de arquitectos mexicanos renombrados. O sea, se invitó a los arquitectos mexicanos para que invitaran a un gran despacho, a un gran arquitecto del mundo a participar en el proyecto y presentaran sus propuestas. Se fue depurando en el tiempo, se seleccionó un grupo de expertos con testigo social, con participación del órgano interno de control de la Secretaría, o sea, de quien audita todo este tipo de procesos. Se les invitó para que presentaran sus propuestas. Fueron primero 40 propuestas, luego varios se retiraron, otros presentaron propuestas que no eran elegibles, y al final quedaron 11, de ahí se fusionaron 2, otros se retiró, y en total fueron 8 los que presentaron, y una propuesta que ya es toda una propuesta formal que les cuesta, y presentaron. Ahí el grupo de expertos fue analizando los temas de experiencia, de cuáles habían sido los aeropuertos en donde ellos habían participado en un diseño, la atención al usuario, al pasajero en el aeropuerto, o sea, todas las cualidades que debe tener un aeropuerto de acuerdo a las mejores prácticas. Y ellos seleccionaron al que les parecía el mejor por su diseño, por su simbolismo nacional, por lo ligero de su estructura. Es un terreno difícil para construir, y parte de la inteligencia del arquitecto Foster y del arquitecto Romero fue precisamente presentar un proyecto que pudiera ser muy adaptable a la zona donde se va a construir. Y es un proyecto espectacular, la verdad, muy bonito. A mí en lo personal me encantó. Había otros muy buenos, otros arquitectos internacionales muy famosos, con arquitectos mexicanos internacionalmente famosos muy buenos, pero podía ganar nada más uno, lo que no significa que no vamos a tomar lo mejor de los otros cuando sea aplicable para aplicarlo también a este. Yo creo que esa es una gran ventaja de tener a tan grandes arquitectos. Norman Foster fue seleccionado como el premio Nobel de la arquitectura. Es un premio especial que se le da al mejor arquitecto del mundo, y él tiene ese premio. Entonces, creo que estamos contentos con lo que pasó, pero más contento con el efecto de este gran proyecto en la economía mexicana. Hay gente que dice, yo no vuelo, ¿en qué me beneficia?
Bueno, es que si no tenemos este desarrollo del país en toda su parte de producción, más productividad, más competitividad, más vías para salir y entrar al país, simple y sencillamente no vamos a avanzar como país dentro del contexto económico global. Eso es lo importante, creo yo, que hay que ver del proyecto, más que verlo como un proyecto solo. Tiene un gran beneficio social, un gran beneficio hidráulico para la región, un gran beneficio ambiental, un gran beneficio económico. Va a ser un centro de oportunidades de empleo para toda esa gente que hoy tiene pocas oportunidades en esa región, de las más pobladas y quizás de las más pobres del país. Se va a presentar una ventana y no vamos a molestar a nadie, porque no necesitamos un solo metro para construir el aeropuerto. Al inicio de esta administración, y perdón por combinar todos estos temas, disculpa Pepe, pero creo que es importante que nuestro auditorio lo escuche, cambiamos el aeropuerto de dirección que iba hacia el oriente-poniente, poniente-oriente, para ponerlo de norte a sur, de tal manera que cupiera totalmente en las 12.500 hectáreas que tiene el gobierno federal en el oriente del Valle de México. Ahí cabe perfectamente un aeropuerto de 4.600 hectáreas, tenemos 12.500 hectáreas. Entonces, no vamos a molestar a los municipios vecinos, va a haber un gran centro, repito, de oportunidades para que puedan trabajar, para que se puedan capacitar. Instruyó el señor presidente Peña Nieto que se instalara ahí la universidad aeroportuaria, una universidad que empiece a capacitar a la gente de la región para darle servicio a esta gran instalación. Además de que va a haber áreas verdes, un gran parque metropolitano, va a haber negocios, va a haber en un momento dado centros de esparcimiento, culturales, etcétera. O sea, hay una gran oportunidad para darle a esta zona un gran desarrollo. Gerardo, es bien importante esta parte que comentas del beneficio social y regional, porque hay que recordarlo, en la administración foxista se vino abajo la intención de llevar adelante la construcción de un aeropuerto nuevo por problemas relacionados con la población de Atenco, que se opusieron los macheteros de Atenco. En esta ocasión tú descartas totalmente la posibilidad de que la población local pudiera oponerse y volver a meter ruido a un proyecto tan importante como este. Yo creo que de fondo, Marco, no hay razón. No hay razón. En aquel entonces, en el mes de octubre del 2001, si no me falla la memoria, hubo un decreto expropiatorio. Un decreto expropiatorio en terrenos de 4 municipios, precisamente porque el aeropuerto se salía del cuadrante que tenía el gobierno federal y pasaba sobre esos municipios. Hoy no nos salimos un metro, hoy no hay decreto expropiatorio, no va a haber decreto expropiatorio porque no se requiere, Marco. Entonces, esto es muy importante, tenemos todo lo necesario para hacer este proyecto, beneficiar a la región, repito, sin tener que tomar un metro de tierra fuera del polígono del aeropuerto. Hay un proyecto que viene desde hace muchos años de hacer en esa zona una reserva ambiental, una reserva de bosques, miles de hectáreas de bosques, miles de hectáreas verdes en favor de la zona. Y hay ejidatarios que han tenido la voluntad de ofrecer esta tierra, se han reunido en una asamblea que se llama de pleno dominio, en donde, porque ellos así lo deciden, las autoridades agrarias les dan su título de propiedad. Y ellos en ese momento pueden vender su terreno para parque, para vivienda, a quien se los compra, o sea, es su decisión plena. Y eso es lo que se ha intentado confundir hoy, que esa tierra se ha vendido para el aeropuerto, ni un metro. Se ha vendido para hacer un beneficio ambiental en la zona, para nada un metro del aeropuerto, Marco. Fíjate que esto es interesante, ya que hablas de la parte ambiental, Gerardo, porque la parte ambiental de alguna manera frenó el principio del aeropuerto en aquel entonces de 2001, que si era la migración de algunas aves, el tema este famoso de los patos, que si era el problema del agua, que ese sí es un tema que nos tienes que comentar, porque obviamente era zona de lagunas. ¿Qué pasa con este tema ambiental? Cuéntanos un poco cómo lo resuelven. Yo creo que va a haber un gran beneficio. Se ha dicho también por expertos o por gente que quizás hubiera querido hacer lo que se va a hacer hoy, que con el aeropuerto construido puede haber inundaciones. Las inundaciones las hay hoy, las ha habido recientemente, las ha habido en el pasado, porque no tenemos forma de controlar las venidas de agua que llegan a la zona.
y por eso se ha inundado. Hemos estado ahí, ustedes han sido testigos también en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, de grandes inundaciones, porque no ha habido estas obras que vamos a hacer hoy. Hoy se van a construir 1,700 hectáreas más de áreas lagunares. Vamos a duplicar las lagunas que hay en la zona para captar el agua. Y se van a construir obras por 16,700 millones de pesos que ya se iniciaron, precisamente para ir recogiendo toda esa agua y llevarla exactamente a las zonas lagunares. Se va a triplicar, vamos a llegar a 38 millones de metros cúbicos de agua que vamos a captar de la zona para llevarla precisamente a estos lugares, y con esto sí, de acuerdo a los expertos, va a evitarse no solamente que se inunde la zona, sino que se inunde parte del Valle de México con las lluvias tan fuertes que estamos teniendo, que son, creo yo, atípicas y que ponen ese peligro. Si no se hicieran estas obras, que se hacen gracias a que se va a construir el aeropuerto, simple y sencillamente seguiríamos con el problema. Y un punto muy importante del agua. Vamos a hacer que todo el agua que caiga en estas 12,500 hectáreas, en donde va a haber de todo, va a haber desde un aeropuerto, va a haber zonas, parques, zonas culturales, va a haber muchas cosas, pero toda el agua que caiga se capte, y en lugar de irse al drenaje, se capte como agua limpia y se lleve un tratamiento primario para ponerlo a favor del aeropuerto e incluso a favor de la zona. Como la electricidad, Pepe, vamos a hacer que la mayoría de la electricidad del aeropuerto se capte por vías naturales, como son celdas solares. Tenemos un gran espacio en donde se pueden instalar perfectamente celdas solares que generen electricidad para el aeropuerto y no se afecte la electricidad que se consume en la zona. Además, que donde hoy estaba el bordo poniente, que es un tiradero de más de 2,500 hectáreas, ahí se va a hacer área verde y ahí se va a generar electricidad con el gas que produce la basura, en favor también del aeropuerto y del Distrito Federal e incluso de la zona conurbada del Estado de México. O sea, tratamos de hacer un aeropuerto que no solamente sea una obra muy hermosa, sino también una obra autosustentable en esta materia. Gerardo, en cuanto al financiamiento de este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la gente se pregunta de dónde va a salir el dinero, de dónde van a salir los recursos para construirlo. Son 120,000 millones de pesos. ¿Cuál es el esquema, cuál es el modelo general para financiar esta obra? El proyecto contempla, y así se autorizó, Marco, y muchas gracias porque es una pregunta bien importante para todos los mexicanos, que los ingresos que genere el actual aeropuerto, más los ingresos que va a generar el futuro aeropuerto, alcanzan para pagar el crédito que se va a contratar, los bonos que se van a emitir, y generarán también una tasa de retorno para pagar lo que se invierta de capital público. El punto es que esto permite decir que es un proyecto autofinanciable con sus propios ingresos. Es como una autopista, por eso se cobra en autopistas cuota, para que la cuota pague la construcción de esa autopista, pero que esto al final de cuentas queda como un patrimonio público, un patrimonio de los mexicanos. El aeropuerto va a ser del gobierno de la República, no se va a ceder en toda su etapa de construcción ni más adelante, y va a ser una cuestión que apoye las finanzas públicas del país. Entonces, la respuesta específica es: genera sus ingresos para pagar lo que tenga que contratarse de deuda para su construcción, Marco. Bueno, es interesante, la parte financiera es clave, desde luego. Aquí otro de los datos es qué va a pasar con las compañías constructoras. ¿Quiénes lo van a construir? ¿Nacionales, internacionales? Porque es una obra enorme, hay realidades. ¿Cómo van a hacer para todo esto? Y además que sea transparente, que sea un tema transparente. Yo creo que aquí, desde luego, que hay un gran interés, Pepe, de que apoyemos a las empresas mexicanas. Pero también nuestra globalización como país nos obliga legalmente a que una licitación tan importante, que van a ser muchas, no va a ser una, van a ser licitaciones para vialidades, licitaciones para metros, licitaciones para metrobuses y mexibuses, van a haber licitaciones para vialidades, para autopistas, en fin, toda una nueva conectividad va a tener que darse en el aeropuerto a efecto de que sea no solamente un proyecto eficientemente operativo desde el punto de vista aeroportuario, sino que sea también mucho más fluido llegar a él que lo que se llega hoy al actual aeropuerto. Ese es el plan, así tenemos el tiempo para hacerlo, se está haciendo un plan de conectividad, entonces va a haber oportunidades para todos.
hay interés de la empresa mexicana de participar y nosotros quisiéramos ver a las empresas mexicanas participando, pero desde luego tendrá que darse oportunidad también a las internacionales. ¿Y qué es lo que queremos en el fondo? Que nos oferten las empresas que quieran participar la mejor calidad, el menor tiempo posible, el hecho de que se nos garantice de que la empresa tiene la solvencia necesaria para estar en una obra de esta naturaleza. Y lo más importante, que tengan los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, que en un momento dado tengan mayor experiencia en la construcción de otros aeropuertos como el que se va a construir aquí, un aeropuerto que no lo he dicho, pero en una primera etapa para 52 millones de pasajeros, que duplica prácticamente la capacidad del actual, con 2 pistas comerciales más otra que va a ser más bien de uso público, 2 pistas comerciales con aterrizajes y despegues simultáneos, y que en su etapa final, conforme vaya creciendo la demanda, podrá darle cabida hasta 120 millones de pasajeros. Entonces, una obra monumental, un tamaño como lo requiere la capital de la República, como lo requiere una de las zonas urbanas más grandes del mundo, como lo requiere una zona donde se produce más del 23-24% del PIB nacional. Entonces, México es un gran país y hoy estamos siendo vistos como un gran centro de producción. Tenemos algo muy importante, Pepe, el bono demográfico. Hoy nuestra población trabajadora, nuestra población en global tiene 27 años de edad promedio. Otros países del mundo ya les pasó su momento. Van a tener que empezar a importar trabajadores que también hay que aprovechar. No digo esto que sea una propuesta, ni mucho menos, pero van a empezar a requerir trabajadores de otras partes del mundo, médicos, enfermeras, empleos bien pagados. México hoy es un productor de esa mano de obra que tiene que aprovechar, porque el bono demográfico se pasa muy rápido. En 30 años más, nuestra población va a envejecer. Y si no aprovechamos este momento, vamos a aprovechar la fuerza de la mano de obra joven que está demostrándole al mundo que es capaz de hacer los productos más sofisticados de tecnología. Entonces, esto es algo muy importante y esto difícilmente se va a dar si no tenemos una instalación que permita al mundo visitarnos. Hoy no pueden venir porque está saturado el aeropuerto. Opera bien, opera seguro, es un gran aeropuerto en su límite de capacidad. Vamos a empezar a derramar vuelos hacia Toluca, hacia Querétaro por necesidad. Hay quien quiere llegar a fuerza a la Ciudad de México, pero ahora vamos a tener que definir una política para ir utilizando ese sistema de aeropuertos metropolitanos que para eso se construyó. Toluca se construyó para apoyar esto. No se dio antes porque vino la degradación de México aeronáutica, que nos hizo perder muchos vuelos, muchas rutas, y luego el problema de la influenza que también dejó desierto el aeropuerto. Entonces, en ese momento se tuvo que traer los vuelos, el gobierno así lo tomó la decisión, de otros aeropuertos a la Ciudad de México, pero ya está saturado otra vez. Otra vez necesitamos aprovechar mejor el sistema metropolitano de aeropuertos. Sí, Gerardo, una pregunta fundamental, porque acabas tú de escribir todas las condiciones que tendrá este mega aeropuerto. Será uno de los más grandes del mundo, y la condición que tiene México, la economía nacional, es una economía globalizada. ¿Qué nos espera en política aeronáutica? ¿Podemos esperar que México vaya en dirección de los cielos abiertos en la medida en que va a ser un mega aeropuerto y va a ser un hub, tal vez latinoamericano? Cuéntanos al respecto. México debe ser ese hub latinoamericano, que hoy no es, hoy es otro país. Hoy no es, y tenemos que buscar eso, que México sea el centro de conectividad hacia Latinoamérica, hacia Estados Unidos y hacia otros países. Eso es lo que debe ser México. ¿Y qué quiere decir esto? Empleos para los mexicanos, en pocas palabras. Tendremos en un momento dado que avanzar en ese sentido y regresar a la pregunta. De los cielos abiertos. Cielos abiertos, perdón. Yo creo que es un tema que hay que ir abordando con mucho cuidado, con mucho cuidado. Tenemos que irlo haciendo de la mano con las aerolíneas mexicanas, pero también creo que es la tendencia hacia donde debemos ir. Yo creo que las mismas aerolíneas de alguna manera están impulsando a la alianza global. Tenemos ya alianzas entre aerolíneas mexicanas con aerolíneas extranjeras y esto obliga de cierta manera a que se vaya globalizando el mercado. Ellas van impulsando hacia allá
iremos junto con ellas viendo cuáles son los pasos necesarios para ir llegando a esa política más abierta. Estamos en este momento haciendo negociaciones interesantes con otros países para avanzar más en la apertura del mercado, y yo creo que esto es para un objetivo muy importante: que ganen los pasajeros, que tengan más opciones a menor costo. Al haber más competencia va a haber menor costo necesariamente, que tengan más calidad en el servicio, que haya más aerolíneas también que den un servicio regional, que ya las propias aerolíneas mexicanas están pensando en ello. No solamente el vuelo hacia grandes destinos y hacia destinos alejados. Hoy, por la saturación que vive el mundo, se requieren vuelos más pequeños, más cortos, a León, en un momento dado a Oaxaca, a Querétaro, o sea, vuelos realmente que sean regionales, y que es un mercado poco explotado en el país, que debemos ir hacia allá, pero creo que la respuesta es afirmativa. Pues Gerardo, de verdad, muchas gracias. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Vamos a seguir invitando para que nos sigas hablando de este megaproyecto que va a tener mucho que hablar. Con muchísimo gusto, Pepe. Marco, muchas gracias. A Mari Carmen, que no estuvo presente, un saludo en su descanso muy merecido que está teniendo, y estoy a las órdenes como siempre, porque el auditorio es prioridad siempre y ustedes son forma de comunicarnos con él. Muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, regresamos con el tema de la política social en México. Se cambió el tema del programa de oportunidades. Vamos a ver a qué se cambia. Vamos a tener aquí a Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social. Regresamos.